Hola, qué bueno saludarlos desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo, 27 de noviembre del año 2022. Pero siempre, como siempre, pues hagámoslo pidiéndole a nuestro Padre Celestial su Santo Espíritu para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque del mismo modo que en los días en que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y tomaba mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriesen un boquete en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en toda perícopa, ¿qué es perícopa? Perícopa es un pasaje del Evangelio que se lee en la Santa Misa. Es un trozo del Evangelio. Esto es una perícopa, un pasaje o un trozo del Evangelio. Para comprender mejor una perícopa del Evangelio, un pasaje del Evangelio, es bueno, es bueno ir unos versículos atrás y de pronto unos versículos adelante. Y a veces nos ayuda a comprenderlo mejor. En este caso voy a ir dos versículos atrás, porque es que ese versículo 35, nosotros empezamos en el 37, y ese versículo 35 es fundamental para entender este evangelio. Dice, versículo 35, ¿no? O sea, Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Repito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra es una fórmula para decir que todo, absolutamente todo pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nunca pasará, nunca cambiará, nunca cambiará, nunca pasará. Porque es que la palabra de Dios es como el sol. La palabra de Dios es como el sol. El sol fue creado hace miles de millones de años, ¿no? Y es el mismo. El sol es el mismo. Los rayos son los mismos. Los efectos de los rayos del sol son los mismos. ¿Qué hace el sol? Mantener la vida. Mantener la vida. ¿Sí ves? Entonces, así es el sol divino, o sea, la palabra de Dios. En Juan 1.9 se dice, yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, ¿no? Entonces, entonces, a ver, ¿que el mundo ha cambiado? Sí, el mundo ha cambiado, pero el sol no, el sol sigue siendo el mismo, ese astro que nos ilumina sigue siendo el mismo. El sol que iluminó a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los reyes, a los profetas. El sol que iluminó a Cristo cuando estuvo en la tierra, el sol que alumbró cuando Cristo fue resucitado, el sol que alumbró cuando los primeros años de la iglesia, es el mismo sol de ahora. Los rayos son los mismos, ese astro, esa estrella, ese sol que alumbra la tierra es el mismo, no cambia. Así es la palabra de Dios. Desde que Dios dijo sus palabras, las palabras no cambian, son las mismas y nunca pasarán. Y nunca pasarán. Y nunca pasarán. Entonces, eso es muy bueno
sin perder de vista este versículo, esta gran verdad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Está hablando de la venida, Jesús está hablando de su segunda venida, ¿no? ¿No? Las palabras de Cristo, las palabras de Dios son actos y hechos cumplidos, porque la palabra de Dios es su divina voluntad y la voluntad de Dios son actos y hechos cumplidos. Dice Jesús, así como en la primera venida me estaba demorando un poquito y pareciera que estaba tardando, pero finalmente vine en la debilidad de la carne humana. Ténganlo por seguro, que aunque así parezca que me esté demorando para venir la segunda vez en la majestad de mi gloria, ténganlo por seguro que voy a llegar, que voy a ir, voy a ir. Entonces mire como dice el Evangelio, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque del mismo modo que en los días en que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y tomaba mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos quiere decir Jesús con este evangelio, con lo que acabamos de leer? Nos quiere decir, mire, yo no voy a llegar en medio de estruendos y cosas especiales. No, yo voy a llegar en medio de la cotidianidad, ¿no? Pueden estar en sus oficinas trabajando, en el comercio haciendo sus compras, pueden estar viendo fútbol, otros pegados con sus audífonos al celular, otros pegados al computador, otros haciendo esto y lo otro. Yo voy a llegar en medio de la cotidianidad, como en los días de Noé, ¿no? Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Aquí vuelve y repite nuevamente Jesús, vuelve y repite. Siempre en el Evangelio Jesús habla de que unos serán salvados y otros serán dejados, condenados. Siempre, siempre. Mire, en la parábola de la red, ¿no? El pescador echa la red y saca peces buenos y malos. Los malos son echados al canasto y los malos son vueltos a echar al mar, o sea, son dejados. Es lo mismo que está pasando aquí. En las vírgenes necias, 5 serán tomadas, o sea, 5 entrarán a la boda y otras 5 no. En esas 5 está la humanidad que se salva y en las otras 5 los que se condenan. El trigo y la cizaña. El trigo va para el granero, la cizaña para el horno, a ser quemada. ¿Sí ve? En la parábola del fin del mundo de Mateo, las cabras a un lado y las ovejas al otro lado, ¿no? Las cabras, id, le dirá Jesús a las cabras, a las de la izquierda, id y malditos al fuego eterno, preparado para ustedes, para el diablo y sus ángeles. Y a las ovejas les dirá, venid benditos de mi Padre, a disfrutar del reino que desde la creación del mundo se ha hecho para ustedes. Entonces, y aquí viene lo mismo, acá viene lo mismo. Estarán dos en el campo, ¿no? Uno será tomado y el otro dejado. ¿Quién será tomado? El que fue fiel hasta la muerte. ¿Qué es ser fiel hasta la muerte? El que está en vela, el que está atento, pero no el que está atento con los ojos naturales, con los ojos naturales, biológicos, no. Es el que está atento con los ojos del alma, con los ojos del corazón, controlando su forma de pensar, controlando su forma de pensar, ¿no? El que tenga los pensamientos de Dios está en orden a Dios en ese momento y será tomado. El que tenga los pensamientos de los hombres, es decir, los pensamientos del mundo, ese será dejado. No lo digo yo, lo está diciendo el Evangelio. Eh, ahora en este momento, en el año 2021 exactamente, tenemos que estar muy atentos, muy en vela. ¿Por qué? Porque lastimosamente en la iglesia hay dos bandos en este momento. Unos que dicen sí, otros que dicen no. Entonces, en este momento hay obispo contra obispo, obispos contra obispos, ¿no? Verbo y gracia, lo que está pasando con el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Hay que estar muy atentos y dejar la pereza, ¿no? Y enterarnos de qué está pasando en la iglesia, porque esa es nuestra salvación. Nuestra salvación está en juego, ¿no? Unos obispos están llevando a cabo el sínodo de la sinodalidad. Otros obispos dicen que
muy perjudicial para la iglesia esto. Es muy perjudicial para la iglesia esto que está pasando, ¿no? Y que el sínodo de la sinodalidad pone en peligro a la iglesia. Entonces, antes de tomar una decisión, veamos qué dicen las personas que están en contra del sínodo, ¿no? Voy a leer acá eh, las declaraciones del cardenal Gerhard Müller, ¿no? Gerhard Müller, el cardenal Gerhard Müller es una persona íntegra, es un católico íntegro, es un cristiano íntegro, un católico íntegro, 100%, un gran teólogo, ¿no? Un gran ministro de la iglesia, un gran católico, ¿no? Dice así, Dice así, el purpurado alemán parece decidido a dar la batalla hasta el final, caiga quien caiga. Continúa el artículo. El cardenal Gerhard Müller irrumpió en el sínodo sobre la sinodalidad en algunos de sus comentarios más fuertes hasta el momento sobre la dirección de la Iglesia Católica bajo el Papa Francisco, describiendo el proceso sinodal como una toma de control hostil de la Iglesia que amenaza con terminar con el catolicismo. Estas palabras son muy fuertes y no las está diciendo cualquier persona. Las está diciendo una persona, un gran católico muy enterado de la Iglesia, un hombre de Iglesia 100%. Continúa el artículo. En una entrevista del jueves concedida a EWTN, el exprefecto para la doctrina de la fe, no es cualquier persona, es un exprefecto para la doctrina de la fe, condenó las ideas heterodoxas expresadas por el liderazgo del sínodo y en los informes sinodales y criticó el enfoque de la iniciativa en la autorrevelación en oposición a la fe católica. ¿Qué es la autorrevelación en oposición a la fe católica? Ni más ni menos, diciéndolo sin ambigüedades, porque la ambigüedad es propia del demonio. La ambigüedad es propia del demonio para confundir, ¿no? Entonces, autorrevelación en oposición a la fe cristiana quiere decir ni más ni menos que lo que piensa el hombre se pone por encima de lo que piensa Dios. Lo que piensa el hombre se pone por encima de lo que piensa Dios, entonces gravísimo, porque entonces ahí vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos 8:33 y voy a leer un poquito. Dice acá, Marcos 8, vamos a leer del 31 al 33, dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Aquí Jesús está hablando de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le pase esto a Jesús, que Él sufra a manos de los hombres, muere y resucita al 3er día. Ojo a lo que sigue. Ojo a lo que sigue. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. A la luz del Evangelio, que es la autorrevelación, que los pensamientos de los hombres se ponen por encima de los pensamientos de Dios. Lo que diga el hombre está por encima de lo que dijo Dios, ni más ni menos. Eso lo está denunciando el cardenal Gerhard Müller, ¿no? Por eso vamos a hablar con documento en mano, lo que dice el cardenal y lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que dice el Catecismo, ¿de acuerdo? Continúa esta entrevista del cardenal Gerhard Müller. Dice, este es un sistema de autorrevelación y es la ocupación de la Iglesia Católica y la toma hostil de la Iglesia de Jesucristo, que es una columna de la verdad revelada, dijo el cardenal Gerhard Müller al presentador de EWTN, Raymond Arroyo. Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, continúa el cardenal Müller. Esto no tiene que ver nada con Jesucristo, con el Dios Trino. Y piensan que la doctrina es solo como un programa de un partido político que puede cambiarlo según sus votantes. Ni más ni menos. Es lo que está ocurriendo. La doctrina de la Iglesia Católica no es algo democrático. No es lo que diga la gente, no es lo que diga el pueblo, no es lo que diga la mayoría de las personas, es lo que está escrito, es lo que dijo su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Sigamos.
Sigamos con la entrevista. Cuando se le preguntó si el sínodo sobre la sinodalidad se perfila como un intento de destruir la Iglesia, el cardenal Müller respondió con dureza: sí, sí tendrán éxito, pero ese será el fin de la Iglesia Católica. Comparó el estado del proceso sinodal, hoy esto es gravísimo lo que sigue, mire, comparó el estado del proceso sinodal con la herejía del arrianismo y la forma marxista de crear la verdad, insistiendo en que los católicos deben resistirla. Ojo, los católicos, los verdaderos católicos, tenemos que estar en contra de esto, que cambien la sana doctrina de la Iglesia Católica. Continúa el cardenal Müller. Es como las viejas herejías del arrianismo, cuando Arrio pensaba según sus ideas lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer. Dijo el cardenal: el intelecto humano debe decidir qué es verdad y qué está mal. Ojo pues. Continúa el cardenal Müller. Los líderes del sínodo están soñando con otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica y está absolutamente en contra, ¿no? Criticó el cardenal Müller. Quieren abusar de este proceso para cambiar a la Iglesia Católica y no solo en otra dirección, sino en la destrucción de la Iglesia Católica. Qué grave esto que está diciendo. Y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo una persona muy íntegra, muy católica, muy defensora de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Continúa el cardenal. Nadie puede hacer un cambio absoluto y sustituir la doctrina revelada de la Iglesia, enfatizó. Pero tienen estas ideas extrañas, como que la doctrina es solo una teoría de algún teólogo. Ay, ay, ay. Respondiendo a una imagen reciente publicada por la cuenta de Facebook del Sínodo, que presentaba a una mujer sacerdote e imágenes del orgullo LGBT, el cardenal Müller dijo: creo que hay un deseo de asumir un poder que no existe. Quieren ser más inteligentes que Dios mismo. Ay, ay, ay. También estuvo de acuerdo en que el sínodo sobre la sinodalidad es un intento de crear un concilio Vaticano III no oficial. Es muy sorprendente que se permita bajo la autoridad y en este contexto del Vaticano, dijo, y eso da la impresión de que esto es realmente posible, que la Iglesia con el Papa o con este secretario general del sínodo, ellos están autorizados a hacer la audiencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es solo una función para ellos, solo está instrumentalizado. O sea, están instrumentalizando el Espíritu Santo para hacer todo este desastre en la iglesia, ¿no? Están utilizando el Espíritu Santo para buscarse ellos mismos, sus intereses personales. Dice, el cardenal alemán también dedicó unas palabras para su colega maltés Grech, secretario del Sínodo de los Obispos. Dice el cardenal Müller, refiriéndose al cardenal Grech: ¿cómo es posible que el cardenal Grech sea más inteligente que Jesucristo?, preguntó el cardenal Müller, cuestionando de dónde saca Grech su autoridad para relativizar la palabra de Dios. Esto es gravísimo. ¿Quién se ha creído el cardenal Grech que es para relativizar la palabra de Dios? También reprendió la reciente afirmación de Grech de que el sínodo sobre la sinodalidad es capaz de abrir escenarios ni siquiera imaginados por el Concilio Vaticano II. Todos los que estudiaron, continúa el cardenal Müller, todos los que estudiaron el primer semestre de teología saben que la Iglesia y las autoridades de la Iglesia no pueden cambiar la revelación, replicó el cardenal Müller. Agregó que Grech, además, ni siquiera es un teólogo reconocido y no tiene importancia en la teología académica. Termina la entrevista diciendo: entrevista al cardenal Müller en Infovaticana, : el Papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia. Bueno, eh, y hay muchos cardenales reconocidos, ¿no?, como hombres de Iglesia, que están en contra del sínodo, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Schneider también hace unas graves denuncias, ¿no? Hay un cardenal holandés que no sé pronunciar el nombre, muy raro, pero es noticia en estos momentos, los que se enteran por las noticias de la iglesia, de que el cardenal holandés dijo
que esto no es de Dios, que esto es un estudio sociológico, donde Dios está a un lado, ¿no? Y hay otros cardenales alemanes que no están de acuerdo con esto y también se pronuncian en contra del sínodo. Entonces, volvamos al principio. Dice que tenemos que estar muy atentos porque nuestro Señor puede llegar en cualquier momento. Entonces, ahora más que nunca estemos atentos. Estamos atentos. ¿Por qué? Porque es que mire, detrás de un obispo van 1000 personas. Detrás de un obispo van 1000 personas. ¿No? Este número 1000 es simbólico, ¿cierto? Es para decir que van muchas personas. Detrás de un obispo van 1000 personas. ¿Para dónde van esas personas? Para dónde va el obispo. Y ese obispo puede ir para el cielo o para el infierno. Ese obispo puede ir para el cielo o para el infierno. Estoy siendo un poquito duro, pero es que hay que despertar. Hay que despertar y no podemos ser pasivos. Si nos están llevando como ovejas para el matadero, ¿cómo no vamos a reaccionar? Por Dios, se está jugando con nuestra salvación. Se está jugando con nuestra salvación. Entonces, volvamos al Evangelio. Está atento. Está atento porque no sabéis el día ni la hora. Se está haciendo, todo esto que se está haciendo, esto parece más bien el signo de la sexualidad, porque a toda costa, se quiere hacer creer que los actos homosexuales no son pecado y que la iglesia algún día tendrá que bendecir las uniones entre homosexuales. Pero entonces ya dijimos el versículo 35, todo pasará, cielo y tierra pasará, mis palabras no pasarán. Vamos a qué dijo Cristo respecto a esto. Vamos a Mateo 19, versículo 4. Mateo 19, versículo 4. Dice, cuando le respondieron acerca del divorcio. Mire lo que dice nuestro Señor. Dice, Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? ¿Y qué dijo? Dos puntos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se llamarán, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces mire lo que dijo el Creador. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Él en ningún momento dijo, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su hombre. No, se unirá a su mujer, a su mujer. Entonces, ese lobby gay tan horrible que hay ahorita, esa dictadura que hay ahorita tan horrible, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los ojos. Es decir, a las personas que tienen estas dificultades hay que aceptarlas con amor, con cariño. La iglesia prohíbe cualquier tipo de discriminación con ellas y hay que traerlos con amor, con mucho amor y abrirles las puertas de la iglesia. ¿Sí? La puerta de la iglesia para que regresen a Cristo. Es más, el catecismo es muy claro. Las personas con estas dificultades están llamadas a la castidad. Esto son palabras muy duras, pero hay que abrir los ojos y toca empezar a tomar una posición. Toca a tomar una posición y estar alertas. Estar alertas. ¿Por qué? Si como lo dice el cardenal Müller, el cardenal Schneider y otros cardenales y otros obispos, ¿no? Este signo de la sinodalidad, ¿no? Según ellos, puede llevar la iglesia, puede llevar la iglesia, ¿no? Muchas posibilidades de que la lleve a una apostasía total. A una apostasía total. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la doctrina de la iglesia, cambiar la doctrina de Cristo, y cambiar la doctrina de Cristo es cambiar la doctrina de Dios Padre. Porque en la iglesia solo tiene que tener una sola doctrina. ¿Cuál? La doctrina de Jesucristo. Porque la doctrina de Jesucristo es la doctrina del Padre. Es la doctrina del Padre. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, es que como no leemos el catecismo, como no leemos los documentos de la iglesia, ¿cómo nos damos cuenta? Ahora bien, bueno, vamos a tomar una posición. Hay dos bandos, unos que dicen sí y otros que dicen no. Vamos a ver con quién nos alineamos, con quién nos vamos, porque es la salvación lo que está en juego. Ni más ni menos, ni más ni menos. Miremos qué es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia, según el catecismo de la iglesia católica, en el numeral 85, dice lo siguiente: el magisterio de la iglesia. Numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.
O sea que el magisterio es el Papa y los obispos que están en comunión con él. Pero mire lo que dice numeral seguido, el 86. Dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Numeral 86. Y eso es lo que está pasando ahorita. El magisterio se está poniendo por encima de la palabra de Dios. Algunos obispos, no todos, se están poniendo por encima de la palabra de Dios, y aquí lo dice muy claro, porque tratar de cambiar la doctrina, las sagradas escrituras, relativizar la palabra, es ponerse por encima de la palabra de Dios. Y el numeral 86 es muy claro. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, ¿no? Para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces, decíamos al principio que hay que ver con quién nos sintonizamos. Yo me sintonizo completamente con el cardenal Müller. ¿Por qué? Porque está acorde con la sana doctrina de la Iglesia Católica, está acorde con la tradición apostólica, está acorde con las Sagradas Escrituras, está acorde con las tres fuentes de la revelación, o sea, está acorde con Dios, está acorde con Dios. Los otros no están acorde con la sana doctrina de la Iglesia Católica, ni con la tradición apostólica, ni con las Sagradas Escrituras. Entonces hay que hablar fuerte y alguien tiene que tener el valor de decir qué está pasando en la Iglesia en este momento, porque estamos ciegos. Estamos ciegos, están jugando con nuestra salvación y nos pueden llevar como dejas al matadero. Para terminar, fuera de esta iglesia no hay salvación. Ese cuento que todas las religiones salvan, eso es mentira. Porque la salvación no se puede elegir como por catálogo, como comprando unos tenis o un blue jean. No, lo que salva fue ese acto salvador de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces, fuera de la Iglesia Católica, que fue la única que fundó Cristo, el Hijo de Dios, estando en la tierra, no hay salvación. No nos podemos bajar de este barco. Tenemos que pedirle al Señor, que nos ilumine, que ilumine al Papa, que ilumine a los obispos para que estén en concordancia con la sana doctrina. Pidámosle mucho al Señor, que ilumine al Papa y a los obispos para que estén en concordancia con las tres fuentes de la revelación, con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice la tradición apostólica y con lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.